Buenas noches. Estamos iniciando el módulo 5 que trata de la argumentación. Yo soy Pedro Ayala del Valle, asesor virtual durante este mes, con la intención de ayudarles a aprovechar muy bien todos los recursos de la plataforma que nos irán renovando cada semana, pero más aún con la intención de que este aprendizaje sirva de verdad, sirva para la vida cotidiana. Ver el tema de argumentar es practicar la argumentación. Y para eso vamos a atender a las indicaciones de elaboración de las actividades. Verán cómo a partir de ellas tocamos varios asuntos que conviene trabajar muy bien. Lo primero es reconocer el paisaje que está ilustrando esta sesión. ¿Ya lo habían visto? Es un espacio abierto. La pintura de lo que era la Ciudad de México, el territorio de lo que ahorita es la Ciudad de México, hace eh, pues casi un año, hace un siglo, perdón. ¿A uno le gustaría vivir todavía en un espacio así, limpio, amplio, bonito? Así da gusto estar. Ciertamente, los espacios físicos ya no podemos regresarlos a su estado original. Ahorita todo eso está lleno de casas, de concreto y asfalto, y el ambiente que hay no es limpio. Nosotros no podemos regresar al estado original, los paisajes de la naturaleza, pero sí podemos hacer nuestros espacios cotidianos más humanos, como para que nos den ganas de estar allí. Veremos durante todo el módulo cómo se puede construir un espacio humano digno precisamente con la argumentación. Vamos entonces a, eh, a dar lugar a sus preguntas y comentarios. Son estos los que hacen el contenido de la sesión. Realmente lo que importa no es tanto que el asesor virtual esté hablando como merolico de las cosas que el asesor supone que son interesantes. Son sus preguntas y sus comentarios los que hacen esta sesión, los que tienen la prevalencia, es decir, los protagonistas. Por eso mismo, todos aquellos que tengan preguntas y comentarios, váyanlos preparando. Voy a detonar algunas preguntas. Pensando en los recursos de la semana. Es miércoles, pero quizá algunos de ustedes ya hayan logrado ver alguno de los recursos de la semana. En relación con los recursos de la semana, ¿hay alguna pregunta o comentario? No por el momento. Gracias. Nayeli, Yadira, Miguel, No, profesor. Hasta ahora todo bien, muchas gracias. gracias a Nayeli. Silvia, Lorena, No, por el momento. Estoy bien, gracias. gracias Lorena. Muy bien. Voy a hacer una pregunta relacionada. ¿Alguno de los aquí presentes está en el proceso de revisar los recursos? O sea, ¿todavía no los revisa completamente?
Yo, profesor, estoy revisando mis recursos. De hecho, ya hice un resumen y Ujú, desglosé en cuadros sinópticos para absorber la información más importante. ujú. Y los cuadros, algunos los copié completos porque venía la información ya desglosada en ellos. Ahorita, de hecho, voy en la parte de lo de los elementos de un ensayo. Es Ah, donde voy perfecto. ahorita. Qué bien. Esto de tomar nota y de hacer cuadros sinópticos es una estupenda manera de aprovechar bien los recursos. Te felicito, Nayeli, y eh, qué bueno que ese sea tu estilo de trabajo. Cada quien dentro de su estilo de trabajo puede encontrar la manera de aprovecharlo mejor. Escribir nos ayuda a retener en la memoria, a ver cómo se ven las palabras, a memorizar los conceptos tan solo por la imagen. Y eso nos ayuda mucho. Em, en relación con el ensayo, hablaremos también hoy. mm, Estoy viendo una conversación escrita que Yadira nos dice que es probable que no sirva su micrófono. Si puedes comunicarte, Yadira, con los textos escritos en la conversación escrita, pues va a ser muy bueno. Y con eso es suficiente. Mm. Si surgiere alguna pregunta en relación con los recursos de la semana, por favor díganme en esta sesión o también em, en la plataforma, en la mensajería de la plataforma. Siguiente pregunta. En relación con las instrucciones de las actividades integradoras, ¿hay alguna pregunta o comentario? No, asesor, yo apenas lo estoy checando, apenas, de hecho, apenas en los recursos llevo el de afirmación y opinión y argumento. Y estuve leyendo la lectura de la actividad integradora. Una todavía no la acabo, pero ahí voy apenas. Muy bien, Luis, muy bien, pues te animo a que le sigas. El ensayo que hay que leer para la actividad integradora uno, este que se llama Máscaras Mexicanas y que hizo el literato mexicano Orgullo de nuestra nación, porque es Premio Nobel de Literatura, aunque ya falleció, pero recibió el Premio Nobel de Literatura. Octavio Paz es una expresión de opiniones y argumentos muy interesante. Y podemos decir que afortunadamente podemos expresar nuestra disconformidad con varias de las afirmaciones que hace allí, sobre todo porque parece que está poniendo atención a modos de pensar que no respetan a las mujeres. Y entonces vale la pena que ustedes se sientan en la completa libertad de expresar su propio juicio, su propia argumentación en relación con lo que vaya diciendo Octavio Paz. Gracias, Silvia, por decir que por el momento no hay preguntas. Zulema también nos dice que hasta el momento no hay preguntas. Yadira, igual que Luis, también confirma que está leyendo el texto Máscaras Mexicanas. Eh, tengan en cuenta que este texto Máscaras Mexicanas es un ensayo, de manera que todo lo que ustedes vean que expresan los recursos de la semana acerca de los ensayos, lo van a ver aplicado allí. Y entonces, veamos. Siguiente pregunta. Al inicio de la semana, yo puse en el foro de novedades y avisos una bienvenida, y en la bienvenida estaba el enlace a un video. Pregunto si alguien vio ese video. Sí, profesor, yo lo vi. Gracias, Sí, yo Lorena. también. Gracias, Luis. Ese video se llama Sesión Guía de Inicio de Semana.
No lo hacen los asesores virtuales por encomienda. La verdad es que no nos lo piden. Yo lo hice pensando en que fuera ayuda para quienes desde el principio de la semana quieren comenzar a hacer sus actividades y quieren saber cómo se hacen, para que no tengan que esperarse este miércoles para tener una noción de cómo se hacen. Esta sesión guía de inicio de semana la volveré a poner, perdón, volveré a poner otra sesión guía de inicio de semana en los lunes siguientes. Y entonces verán ustedes desde el lunes tempranito una sesión en la que se indican las recomendaciones para hacer las actividades de cada semana. Todos los lunes, en ese aviso de bienvenida, va a aparecer un enlace hacia la sesión guía de inicio de semana. Pero pregunto a quienes sí pudieron ver, aunque sea un fragmento de esa sesión guía de inicio de semana. Yadira, Luis, Lorena, quien lo haya visto. ¿Sirve de algo ver esa sesión? Sí, sirve, profesor. De hecho, está muy bien explicado y pues nos sirve para poder comenzar a revisar nuestras actividades. Gracias, Lorena. Em, si sirve para hacer las actividades, entonces ya cumplió la función. Pero además la intención es que también les sirva para el resto de la prepa. Hay algunas recomendaciones, sobre todo las hago al inicio, que pueden servirles para poder desempeñarse muy bien durante todo su camino en la prepa en línea. Recomiendo entonces que lo vean y que juzguen este material, que lo critiquen y, dado que vamos a estar trabajando juntos, se sientan en la confianza y libertad de sugerirme mejoras o de indicarme qué es lo que sí funciona, sí les sirve y qué es lo que no funciona o no les sirve. ¿Les parece bien? Muy bien. Sí. Gracias, Luis. Bueno, pues gracias, Yadira, también por tu respuesta escrita. Gracias, Silvia, por decir que sí viste el video. Muy bien. Em, espero que en lo que sigue surgen muchas preguntas y comentarios. Les decía que no es la intención que yo esté hablando todo el tiempo y solamente convendrá reforzar la diferencia entre afirmar, opinar y argumentar, sobre todo porque estas son acciones distintas que producen efectos distintos y precisamente esa diferencia de efectos es la que nos piden en la primera actividad integradora. Recordarán, no, pregunto, ¿sí se acuerdan que nos piden que pongamos qué opina Octavio Paz? Pero también nos piden que pongamos tres de sus argumentos. Y lo primeritito que nos piden en la primera sección es la tesis de Octavio Paz. Y entonces uno tiene que ver con claridad qué es lo que le están pidiendo a uno. Tenemos que distinguir bien. En relación con la tesis, las personas que vean la sesión guía de inicio de semana, esta de la que estábamos hablando hace un momento, en la parte final verán una explicación un poco más detallada de qué es una tesis. Lo que podemos decir ahorita es que la tesis es la conclusión de una argumentación. Todo el escrito de Octavio Paz es una argumentación
Y la conclusión que expone en ese escrito, esa es la tesis de Octavio Paz. Pero mucha atención, cuando decimos la conclusión, no nos estamos refiriendo a que es una idea que aparece solo en la última parte, sino que vamos a ver constantemente repetida. Es decir, Octavio Paz va a hacer un argumento y a proponer una conclusión. Enseguidita va a hacer otro argumento y a proponer otra conclusión, similar a la primera. Enseguidita va a hacer otro argumento, propone una conclusión, y así lo va a estar haciendo a lo largo del ensayo. De manera que hasta el final, pero no en el último párrafo, se va a notar cuál es la conclusión final, la que expresa la postura de Octavio Paz. Y esa conclusión final de toda la argumentación que hizo antes, esa es a la que le llamamos tesis. Y la tesis es una frase, solamente una frase. No es extensa y tampoco tiene mucha relación con lo que está plagiado en la red. Así que yo les recomiendo que lean el documento, así como lo están haciendo Luis eh, y los demás que estaban indicando que ya lo estaban leyendo. Lo lean, lo analicen, lo juzguen y encuentren por sí mismos la postura de Octavio Paz, la conclusión de toda su argumentación. Hasta aquí era solamente avisar que nos van a pedir la tesis, y la tesis tiene que ver con la argumentación o los argumentos, y por eso tenemos que identificar los argumentos y también habilitarnos para elaborarlos. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta o comentario? No, maestro, muchas gracias. Gracias, Anayeli. No. Gracias, Luis. No, maestro, muchas gracias. Gracias. Ahí no vi. Ah, Lorena, ¿verdad? Sí, sí, profesor. Yo sí Gracias. tengo una pregunta. Adelante, Zulema. Em, Estamos hablando en la primera actividad del módulo 5, donde Correcto. me piden la tesis del central del ensayo de Sí, máscaras mexicanas. sí. En la primera pregunta me deja un espacio grande. Ujú, ¿Cuál es la tesis central del ensayo? ujú. Y usted me dice que solamente es una palabra, No una palabra, sino una frase. una frase. Ujú. Ok. Que esa frase pues puede ser... mm, mm, no, no, ¿cómo se dice? Puede ser una frase de 3 palabras. Sí, realmente tres O sea, no. palabras ya podrían ser una frase. Puedo, este, advertir que en el caso de este ensayo de Octavio Paz, la tesis, su postura, se expresa en más de 30, de 3 palabras. Pero déjenme recordar, porque son menos de 25 palabras. En una frase de menos de 25 palabras, bueno, vamos a ponerle, en una frase de menos de 30 palabras, se expresa claramente la tesis de Octavio Paz. Ok, perfecto. Gracias, Zulema, por tu intervención, porque esto nos permite decir también, hay trabajos eh, multiplagiados en la red y se nota que están mal hechos porque en la tesis ponen una interpretación, a veces hasta un resumen, y tiene muchas palabras, algunos llegan a ser de varios párrafos, y entonces ya con eso uno ve que
no quedó claro lo que decían los recursos acerca de la tesis. Entonces, por eso advertía, es una frase, sí es larga, no es extensa, puede ser muy precisa y así de corta con la cantidad de palabras que había mencionado. Muchas gracias, Zulema. De nada. Mm, Gracias a usted. Muy bien. Eh, Les propongo que una vez que ya hemos hablado de cuál es la tesis de Octavio Paz, todavía podemos hablar más de ello, pero va a quedar más claro despuesito. Ahora nos enfoquemos en diferenciar qué es esto de afirmar y por qué lo ponen como algo diferente a opinar. Y entonces les pido por favor que quien quiera libremente me ayude a leer lo que está en los rectángulos rojos. Ok. Yo le ayudo. Adelante, Lorena, por favor. Afirmar es decir lo que algo es. Juzgar, ya es hora de levantarnos. Es buena hora. Hoy no es jueves. Muchas gracias, Lorena. De entrada podemos decir, afirmar es decir lo que algo es. Cuando uno dice lo que algo es, está haciendo un juicio. Por lo tanto, podemos decir que afirmar es juzgar. Y cuando decimos juzgar, estamos diciendo que uno es capaz de reconocer lo que está sucediendo o cómo son las cosas y expresarlo en palabras, así como las palabras que forman las frases que están aquí. Lorena leyó con mucha claridad las tres frases, pues las tres frases están indicando lo que algo es. Estas frases, así de simplitas, son juicios, dirían los especialistas, son juicios lógicos, o sea, son juicios que estamos haciendo a partir de un reconocimiento de la inteligencia. Son juicios que estamos haciendo al pensar, al entender. Bueno, pues al hacer estos juicios estamos afirmando. Eso suena así como que muy obvio y no hace mucha falta explicar más. Con lo siguiente ya se va a notar un contraste. Por favor, alguien, además de Lorena, querría leer lo que está en los rectángulos azules. Yo le ayudo, profesor. Gracias, Anayeli. Adelante. Opinar es decir lo que uno cree que algo es. Afirmar sin sustento, incertidumbre. Muchas gracias. Notarán que hay una correspondencia entre los rectángulos de la izquierda y de la derecha. Esa correspondencia ayuda a identificar la diferencia entre afirmar y opinar. Díganme ustedes, ¿qué diferencia encuentran entre afirmar y opinar? Que la afirmación es algo que es verdadero y la opinión es un tipo de especulación que efectuamos. Muchas gracias, Anayeli. ¿Alguien más quería expresarlo con sus propias palabras? ¿Cuál es la diferencia entre afirmar y opinar? Yo, profesor. Adelante. Afirmar es algo que se tiene con certeza y Ujú. opinar es algo de lo que no se tiene certeza. Gracias, Zulema, por... ¿Zulema o Lorena? No vi.
Lorena, ¿verdad? Lorena. Sí, gracias. Gracias, Lorena, por decirlo así. Decía Anayeli, opinar es hacer una especulación. Dice Lorena, opinar es afirmar, pero sin certeza. Afirmar, pero sin seguridad. O afirmar con incertidumbre. Eso es opinar. En muchas ocasiones nos ha tocado platicar con personas honestas que con toda franqueza pueden decirnos, "Mm, yo creo que el asunto es así, me da la impresión. Hasta donde alcanzo a ver, parece ser que es así". Las personas que se expresan de ese modo con toda honestidad y franqueza nos están dejando ver que la afirmación que están haciendo puede no tener tanto sustento, puede estar sustentada solo en su propia impresión, no en una realidad objetiva distinta de su propia perspectiva. Cuando alguien así, con toda honestidad, nos deja ver que no está completamente seguro, nos ayuda a ver que eso que está expresando, pues es solo una perspectiva, una apreciación, y puede estar equivocado. Él está abierto a reconocer cuál es la verdad y reconoce que no la tiene. Quien opina así, ay, pues es eh, una buena persona con quien conversar. Yo espero que no les haya pasado el caso contrario, en el que uno establece comunicación con personas que opinan, pero con mucha seguridad, sin fundamento, pero con una cara de serios que parece que están diciendo las cosas más verdaderas. Ojalá nunca les haya tocado eh, platicar con personas así, pero más aún, ojalá que ustedes nunca sean de esas personas, que son capaces de decir mentiras con mucha seguridad, con un aplomo y un cinismo que nos desconcierta, y ya no sabemos si lo que están diciendo es verdad o no. Voy a poner un ejemplo, es solo ejemplo de algo que es evidentemente contrastante. Había hace no mucho tiempo quien afirmaba que íbamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca, y lo afirmaba con seguridad. Y terminó diciendo, nuestro sistema de salud es como el de Dinamarca. Yo no conozco Dinamarca. Supongo que esta persona sí lo conocía. Eso lo supongo, porque no sé si se atrevería a decir algo así sin conocer. Y si así lo hubiera dicho, entonces decir algo sin conocer es un engaño. Y engañar deliberadamente, con aplomo y seguridad, es de lo más corrupto que hay. Es de lo más dañino y duele. Cuando uno opina, y aquí viene la relación con Octavio Paz, puede uno decir cosas bien mm, injustas, pero si el que opina las dice dejándonos ver con toda claridad que es una opinión, entonces nos está eh, concediendo que puede no ser verdad, y que entonces la injusticia puede ser nada más algo que se esté imaginando. Octavio Paz dice en varios momentos de esa lectura
cosas feas acerca de la mujer, pero no es su propia opinión la que está expresando. Toma de la cultura mexicana esas opiniones y las expone allí. Su propia opinión sí la dice de una manera muy discreta 2 o 3 veces. Y su propia opinión es opuesta a las ideas que él va desarrollando, que él va exponiendo. Afirmar con duda, dejando ver que es una opinión, es algo muy honesto. Vamos viendo entonces que opinar sí es afirmar, pero sin seguridad. ¿Y qué tiene de diferencia esto con argumentar? Por favor, le pido a quien eh, quiera leer los rectángulos amarillos que nos indique. Yo lo leo. Adelante, Buenas Zulema. noches. Buenas Buenas noches. noches. Argumentar es dar razones de lo que algo es, dar orden lógico al juicio. Muchas gracias. Muchas gracias, Zulema. Voy a señalar algo que tienen en común estas 3 acciones. Aquí, en argumentar, hacemos un juicio. En opinar, hacemos un juicio. Y en afirmar, hacemos un juicio. Pero el modo como hacemos esos juicios es lo que da la distinción. Zulema acaba de leer, argumentar ya es dar razones de lo que algo es. Es decir, es dar un orden lógico a los juicios que hacemos. Cuando decimos orden lógico, estamos queriendo mencionar el uso de la razón ordenada. Dar orden lógico al juicio es dar razones con orden. Y entonces resulta que argumentar ciertamente va a ser afirmar. Argumentar puede ser expresar la opinión, pero con un orden lógico. Hace un momento mencionaba que Octavio Paz escribe Máscaras Mexicanas, que es un ensayo, es decir, es un texto argumentativo. O sea, está exponiendo razones de una manera ordenada. A veces son razones que son opinión de otros, a veces son sus propios razonamientos, pero todo lo hace con orden. Cuando ustedes lean el texto, notarán este orden lógico. Y para notarlo mejor, vamos a ver algunos ejemplos en esta sesión, un poquito más adelante. Aprovecho para leer que Silvia nos decía que afirmar es tener conocimiento de algo y opinar es dar el propio punto de vista personal. Punto de vista. Yadira también decía en la conversación escrita que afirmar es cuando decimos, por ejemplo, saco buenas calificaciones. Y opinar es dar nuestro punto de vista de las cosas. Ella no lo pone allí, pero se me ocurre un ejemplo. Por ejemplo, cuando uno dice, pues yo opino que Yadira saca buenas calificaciones porque pues ha de ser que estudia mucho y trabaja con esmero. Lo digo con incerteza, con incertidumbre, porque no he visto a Yadira trabajar, pero me atrevo a decirlo
expresando una opinión, porque de otra manera no podría obtener con honestidad buenas calificaciones, sino solo con el trabajo esmerado y honesto. Muchas gracias a Silvia y a Yadira por expresar estas ideas por escrito. Em, Voy a hacer una pequeña pausa, un paréntesis. Habrán notado que estoy utilizando el modo gratuito del Zoom, y esto hace que cada cierto tiempo el Zoom nos bote a todos. Cuando el Zoom nos bota, tenemos que esperar 10 minutos para volver a entrar en el mismo enlace. Creo que si yo corto antes, no tendremos que esperar esos 10 minutos. Vamos a intentar eso. Ahorita yo voy a pausar la grabación, voy a detener esta sesión, pero continuaremos. De manera que les pido que vuelvan a enlazarse eh, en el mismo enlace que les he enviado. Y si no pudieran entrar, vamos a esperar 10 minutos. ¿Les parece bien? Sí, Sí, profesor. Sí, está bien, profesor. Sí. Perfecto. Entonces, ahorita nos volvemos a ver. Los argumentos son las piezas que estructuran a un ensayo. Y esto se nota en la obra de Octavio Paz. Ustedes pueden revisar de nuevo los rectángulos amarillos. Y de estos, lo que conviene destacar es que además de dar el orden lógico a los juicios, es que debe quedar ya muy claro que argumentar es más que opinar. Argumentar no es decir lo que uno piensa solamente, sino decirlo con razonamientos ordenados. Y lo que hace que sea válido un argumento es que esté basado en la realidad, en los hechos, no mentiras, ni prejuicios, ni suposiciones, sino en hechos, en la realidad. Esto de que los argumentos sean los elementos constitutivos de un texto argumentativo o ensayo puede notarse más cuando los identificamos y vemos cuál es la estructura que tienen. Recordarán que algunos de los recursos de esta semana mencionan que los argumentos también pueden ser llamados silogismos. Silogismo es la enunciación de juicios que se integran en una conclusión. Todo esto es un silogismo. Y también a todo esto se le llama argumento. El argumento entonces es la integración de juicios en una conclusión. Notemos cuál es el contenido de este silogismo. ¿Querría alguno con toda libertad leer lo que dicen los rectángulos azules y el rectángulo rosadito? Sí, profesor. Adelante, pues. El mexicano es un ser que se encierra y se preserva. El mexicano utiliza máscaras para ocultarse. En suma, el mexicano se separa, se aleja, perdón, no veo, no alcanzo a ver, se aleja de Sí, la realidad, es decir, de la verdad. muy bien, muchas gracias.
Lo que Lorena ha leído son dos juicios y sabemos que son juicios porque son afirmaciones. Este primer juicio está afirmando. Este segundo está afirmando. Son dos afirmaciones que se integran lógicamente. ¿Cómo sabemos que se integraron? Ah, pues viendo en la conclusión si hay algo en ella que sea parte de la primera afirmación o primer juicio. Ustedes pueden ver que esta parte es una idea que está en la primera premisa, es decir, en el primer juicio de aquí. Y también pueden ver que esta idea es la que está en la segunda afirmación o juicio o premisa. De este modo puede verse que lo que dice uno y dice otro fue integrado en la conclusión. Decíamos que a esto también se le llama argumento y que cada juicio recibe el nombre de premisa cuando forma parte de un argumento. Es decir, ahí cada uno de los juicios es una premisa y la conclusión es otro juicio o afirmación, pero que integra a las dos premisas anteriores. Tengamos en cuenta algo que ya dicen los recursos. La premisa es una oración simple, con sujeto y predicado. La premisa es un enunciado o juicio. Se le dice premisa porque es un juicio principal, a partir del cual se obtienen conclusiones. Conviene solamente recordar que esto de juicio o enunciado, pues es la afirmación de lo que las cosas son. Aquí hay ejemplos de juicios que utiliza Octavio Paz. Son juicios. Y si los ponemos en un silogismo, entonces a esos juicios les podemos llamar premisas. De manera que uno puede encontrar argumentos así. Los que ustedes pueden ver en la pantalla son dos argumentos. Me voy a callar un momentito para que ustedes puedan leerlos. Pensando en el primer argumento, este que está aquí, díganme por favor, ¿la conclusión tiene elementos de la primera premisa? Creo que sí. Sí. ¿Cuál ves, Luis? Yo digo que cobardes. Exactamente. Este adjetivo está en la primera premisa. Pero ahora preguntamos, ¿en la conclusión hay elementos de la segunda premisa?
Sí, profesor. Gracias, Lorena. ¿Cuál ves? Son débiles, debilidad y traición. Correcto. Esas dos nociones están en la segunda premisa. Pero fíjense que en la conclusión la estamos integrando a la premisa de arriba. No es una síntesis lo que estamos haciendo, no es un resumen, es una conclusión. Ni siquiera podríamos decir que es juntar las premisas. Lo que estamos haciendo en la conclusión es integrar a las premisas. Esto mismo puede verse en el segundo ejemplo que ustedes ya leyeron. En la conclusión hay elementos de la primera premisa y de la segunda. Vamos recordando entonces. Octavio Paz hace afirmaciones de ideas que no son suyas sobre la mujer. También Octavio Paz expresa opiniones, sobre todo opiniones personales, que queda claro que son suyas sobre el mexicano. En esta diapositiva que ustedes podrán ver con más detenimiento, están señaladas con color cada una de las partes o tipos de oración. La que es solo afirmación, la que es opinión y la que es ya un razonamiento o argumento. Mm. Disculpen. Lo que toca ver una vez que uno ha leído el texto de Octavio Paz es ver los argumentos, es decir, encontrar dónde se nota el razonamiento que está integrando premisas en una conclusión. Esto, aunque aparentemente es complicado, es realmente muy sencillo, porque resulta que Octavio Paz, así de ordenado como es el pensamiento, puso argumentos en cada párrafo, y la mayoría de los párrafos son argumentos que tienen premisas y cuya última parte es la conclusión. Digo la mayoría de los párrafos porque hay párrafos donde el párrafo es apenas una premisa, el siguiente párrafo tiene otra premisa y la conclusión. A veces no coincide que cada párrafo es un argumento, pero la mayor parte de las veces sí. Y lo van a poder notar en las afirmaciones que son integradas después en un juicio. El juicio conclusivo que Octavio Paz hace una vez que ha terminado toda su argumentación recibe el nombre de... Tesis. Ahí está. Muchas gracias, Zulema. Y entonces, ciertamente, lo que mencionábamos al principio, vamos a encontrar la postura de Octavio Paz en una sola frase. En este caso, esta frase, ¿cuántas palabras tiene? 16 palabras, profesor. 16. Gracias, Lorena. Gracias, Zulema, que contaron muy bien. Esto que está aquí proyectado no es la tesis de todo el ensayo de Octavio Paz. Sería bastante desilusionante que el asesor virtual les diera las respuestas de las preguntas que nos hacen
en la actividad integradora. Esto es un ejemplo de cómo puede venir la tesis de Octavio Paz. Es una sola frase en 16 palabras, pero una sola. Y así se nota la postura de Octavio Paz. La tesis es el juicio conclusivo de toda la argumentación. Aquí hay otro ejemplo de un silogismo o argumento que sí hace Octavio Paz. Pongo este porque es de los primeros que aparecen, pero habiendo dicho lo anterior, de que casi en cada párrafo están los argumentos, ustedes podrán buscar argumentos que estén no inmediatamente al inicio del ensayo, sino a la mitad o después, de manera que ustedes puedan poner silogismos bien hechos, poco comunes, de esos que casi no tienen los trabajos plagiados. Este que está aquí en la pantalla es otro ejemplo. Vamos terminando nuestra sesión al mismo tiempo que leemos estos ejemplos. ¿Alguien querría, por favor, con toda libertad, leer todo el razonamiento que está allí? Yo, Luis, Lo leo. Ok. Sí, por favor. Luis, sí, los mexicanos no se arredran, son generosos y humildes. La sociedad mexicana es humorista por naturaleza. El modo de ser natural de la sociedad mexicana es el de ser generosos, humildes y humoristas. Muchas gracias, Luis. Para todos los aquí presentes queda clara la presencia de la primera y la segunda premisas en la conclusión. Hasta acá se escuchó el sí, profesor. Muy bien. Sí, Muy bien, sí, gracias, Luis. profesor. Sí, profesor. Muy bien, gracias. Eh, bueno, pues de la misma manera que ya identificamos argumentos del ensayo de Octavio Paz, también tendremos que hacer argumentos para la segunda actividad integradora. Estos no es que tengamos que identificarlos a partir de un ensayo, sino que nosotros tenemos que leer el artículo que está propuesto en la plataforma, más otros 3 artículos que nosotros debemos buscar con el mismo tema del que está propuesto en la plataforma. Y una vez que hayamos leído el artículo de la plataforma y los 3 distintos, entonces podemos elaborar nosotros por nosotros mismos el argumento que podamos escribir en la segunda actividad integradora. Si no recuerdo mal, nos piden 3 argumentos. Y esos 3 argumentos podremos después desarrollarlos en, me parece que se piden 2 páginas. Dicho esto, vamos a ver si cumplimos los objetivos que nos habíamos planteado para el inicio de la sesión. Vimos la diferencia entre afirmar, opinar y argumentar, aplicando a lo que se nos pide en la primera actividad integradora. Y también vimos cómo se hacen los textos argumentativos, es decir, identificamos qué son los argumentos y hasta ahorita en esta primera sesión mencionamos cómo se hacen. Solo los mencionamos, pero en la sesión del viernes podremos practicar ya a elaborarlos. Como ven, ¿aprendieron algo hoy? sí, profesor.
Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, asesor. Yo no tengo una pregunta, Adelante. rápido. Sí. En, en el numeral 6, actividad integrada uno, dice que escribe un párrafo que incluye el argumento que planteaste. El argumento que planteé es el que puse arriba. ¿Cuál es? Ay, no. Eh, ese párrafo, estoy un poco confundida. Escribe un párrafo que incluye el argumento que planteaste. Ujú, Ese es el argumento que planteé en el número 5. ujú. Y ese párrafo, ¿cuántos renglones mínimos necesita? No hay renglones mínimos. ¿No? No, tú puedes poner la cantidad que quieras de premisas. 2 premisas, 3 premisas, 4 premisas. Por lo menos 2 premisas. Eh, y a partir de 2, pues cuantos quieras. Eso es de la actividad integradora 2, ¿correcto? No, es la 1. Es la 1. Entonces, mira, voy a compartirles a modo de ejemplo el trabajo de una persona que me dio permiso de conservarlo y mostrarlo como ejemplo para ustedes. Eh, Cuando encuentro trabajos que pueden ser ejemplo de algo, le pido autorización a la autora o autor de ese trabajo que me permita conservarlo y después mostrarlo. Es el caso de este trabajito que está aquí. Y entonces vamos a ver. Hizo una portada. En la primera de ustedes, el formato de los argumentos, es decir, premisa 1, premisa 2, conclusión y los 6. La sección 6 está vinculada con la 5, así como lo acaban de indicar. Pero lo que se pide es que el argumento esté hecho con base en tu propia opinión. Es decir, vas a tomar una opinión tuya acerca de las principales características del mexicano y la vas a convertir en argumento, la vas a elevar de categoría. ¿Y cómo se eleva de categoría? Pues planteándolo con premisas y conclusión. La persona autora de esta actividad puso 3 premisas y de ellas obtuvo la conclusión. Díganme, por favor, en esta conclusión, ¿tomó en cuenta elementos de la premisa 1 Sí, Sí, y de la Sí, premisa 2? sí. ¿Qué elementos de la premisa 2 se encuentran? objetivo. trabajador, Trabajador. Así es, gracias. Por lo menos el adjetivo trabajador está en la segunda premisa y también en la conclusión. Oigan, ¿y de la tercera premisa tienen algún elemento? Y que es ingenioso. sí, salir Y adelante con el es- ingenio. exactamente. Muy Adelante. bien. Pues entonces, ahí está hecho el argumento. Este mismo argumento de la sección 5 va a ser desarrollado en la sección 6. Ujú. Muy bien. Aquí está puesto como forma de silogismo. Aquí ya está más explicado, desarrollado. La misma idea, pero desarrollada. ¿Si era lo que preguntabas? Así es. Sí. Muchas gracias, Zulema. Muy bien. A usted. Agradezco también a Nayeli y a Yadira que están respondiendo en la conversación escrita.
Muy bien. Eh, ¿Alguna otra pregunta? No, asesor. Gracias, Luis. Por el momento no, maestro. Gracias, Lorena. El viernes, ¿a qué hora nos vamos a ver? ¿A la misma hora? Gracias, Zulema. En un momentito respondo, mientras agradezco a Anayeli y a Silvia que nos dicen que por el momento todo está claro, no hay preguntas. El próximo viernes eh, iniciaré la sesión a las 7 de la noche. Em, Espero que estén presentes y si no, puedan ver la grabación. De todas maneras, voy a estar atento a la plataforma para todas las conversaciones, preguntas, comentarios que tengan a bien hacer. Yadira hace una pregunta muy oportuna en la conversación escrita. Ella pregunta si a nuestros trabajos hay que hacerles portadas. No es obligatorio, sí es recomendable. Las portadas son un detalle de calidad y sobre todo son un espacio para la creatividad. Entonces, es conveniente. A todos los trabajos conviene ponerles referencias. Notarán que en este módulo hay algunos trabajos que ya tienen las referencias. A esos podrían no ponérselos. Es el caso de la actividad integradora 1. Ya sabemos de qué texto eh, obtuvimos la información principal. Si solo utilizaron el texto de Octavio Paz, no es necesario que lo citen. Pero si utilizan alguna otra referencia, sí conviene ponerla. No es obligatorio. En esta ocasión de la actividad integradora 1 no se piden bibliografías ni referencias, pero si alguien la quiere poner, estará dando más que lo mínimo y eso viene muy bien para practicar los buenos hábitos. Es recomendable, pero no obligatorio para esta primera actividad. En otras actividades será obligatoria. Dime, Yadira, si respondí a tu pregunta. Qué bueno que sí. Bueno, pues entonces les propongo que nos veamos el próximo viernes. Si tuvieran algún comentario, pregunta o cualquier otra situación, les pido por favor que la escriban en la plataforma. Deseo que pasen muy buena noche y que su familia los apapache mucho. Yo no sé si su familia los va a apapachar mucho, pero sí que la familia de ustedes sea muy apapachada por ustedes. Y entonces van a notar, hombre, ¿vale la pena que estés en la prepa en línea? Porque hasta nos apapachas. Que pasen buena noche. Hasta luego. Buenas noches Gracias a todos. igualmente para todos. Excelente noche, profesor. Excelente noche a todos. Gracias, igualmente. Hasta luego, Lorena. Hasta luego, profesor.